Doctor Juan Roberto, por favor, bienvenido. Y de esta manera empezamos nuestro segundo panel. Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias a Revista Semana por la invitación, a los colegas. Pues yo quiero arrancar antes pues diciendo que con la reflexión que el maestro de muchos de nosotros hizo Juan en su presentación, y es que en este año tan político, en este país tan complicado, la función que tenemos que cumplir los que estamos en los medios es la de hacer periodismo. Yo pienso que esa es la única función para lo que no solamente nos pagan, sino para lo que vivimos los que estamos en los medios de comunicación. Yo hago 2 o 3 reflexiones rápidas porque la mecánica del panel un poco diferente a la del anterior foro, el anterior panel económico. Pues como es de periodistas, la idea es que tratemos de hacerlo lo más charlado posible para sacarle el mayor jugo posible, perdón la redundancia, a las reflexiones que el país espera y el auditorio también sobre este tema que es lo que pinta este año electoral. Pues básicamente Alejandro lo mencionó, el tema de la posverdad. Yo menciono uno que lo adiciono y con ese arranco, escuchando a los panelistas económicos, algo así como del dicho al hecho, hablo en política. La mezquindad definitivamente no nos ha dejado hacer lo que ya está absolutamente sobrediagnosticado, y hablo de lo que hay que hacer con un país como Colombia. Palabras, suelto algunos términos de lo que implica la escena política que nos pinta Colombia en este 2018. Incertidumbre, porque por supuesto va a haber un cambio, Alejandro lo mencionó, va a ser el primer presidente que no es reelegido en los últimos años. El mapa político se está hasta ahora armando. Recordemos que hay antes de las elecciones presidenciales una elección para elegir el nuevo Congreso, y en buena medida ese nuevo Congreso, aunque viendo algunos análisis dicen que nada tiene que ver una cosa con la otra, pues va a pintar y va a tratar de armar ese rompecabezas de lo que va a ser la elección presidencial, que seguramente, pues a no ser que las encuestas se pifien, habrá segunda vuelta. Hay por supuesto en el panorama político tal vez uno de los ingredientes más llamativos de los últimos años, y que es un fenómeno que se venía incubando desde las últimas elecciones, y es la debilidad casi caricaturesca de los partidos políticos. Los partidos desaparecieron, y ese es un tema de otro panel, pero digamos que es una realidad y una verdad de apuño que ha hecho que hoy la gran mayoría, por no decir casi todos los candidatos que se inscribieron a la presidencia, y muchos de los que se inscribieron para aspirar al Congreso, lo hacen por movimientos o recolección de firmas y no por los partidos políticos. Pero eso sí, una advertencia que yo hago, y que eso sí es evidente, todos son políticos, todos denostan, todos desprecian el tema político, pero todos terminan siendo políticos. En medio de todo eso, una realidad que no es colombiana sino universal, el tema de las redes sociales. Hay un tema que lo mencionábamos en el anterior foro de semana que hicimos hace unos meses, terminando el año, sobre la realidad de los medios, y yo mencionaba una frase que algunos dijeron que pues puede ser clave, y es que en los 80 y en los 90 el gran enemigo de la sociedad y de la prensa era Pablo Escobar. El gran enemigo hoy de los medios son las noticias falsas. Es todo lo que se ha creado de esa maraña que muchos políticos y mucha gente usa para su beneficio y para generar esa situación tan caótica en la que estamos. Basado en eso, entonces, para arrancar ya y sin más preámbulos, le doy la palabra a Juanita. Arranco por la derecha para que hablemos un poco de eso. En 5 minutos cada uno va a hacer una pequeña exposición, y luego entramos a hacer una serie de reflexiones sobre muchos de estos temas que hemos planteado aquí en este panel de hacia dónde vamos en este año electoral. Juanita. Bueno, gracias por la invitación. Siendo parte de la silla vacía, cada vez que voy a una reunión, la pregunta de rigor es como, bueno, ¿quién va a ser el próximo presidente? No tengo la respuesta. Creo que una de las cosas positivas de esta elección en particular es que no se puede saber ya quién va a ser el próximo presidente, y yo creo que eso de tener resultados inciertos en una elección pues dice muy bien del sistema democrático colombiano. Entonces yo quisiera comenzar con eso. Creo que es imposible en este momento saber quién va a ser presidente. La segunda pregunta que me hacen a mí casi siempre es: ¿Petro tiene alguna posibilidad de ser presidente de Colombia? Pues obviamente tiene una posibilidad, yo creo que es muy pequeña. Creo que el hecho de que la izquierda vaya desunida a las próximas elecciones,
que tenga, que sea una figura tan polarizante, que hace que tenga un techo bastante bajito, que cualquier alianza con él sea tan difícil. Me parece que es improbable que él vaya a ser el próximo presidente. Creo que la otra conclusión es que el candidato o la candidata que mejor enarbole la bandera del cambio, que le haga creer a la gente que ellos son el cambio, es la persona que va a ganar. Y creo que cada candidato a su medida está tratando de encarnar un cambio. Entonces Fajardo dice: yo soy el cambio con el sistema político clientelista que ha reinado. Los de la coalición del no dicen: yo soy el cambio frente a esta senda castrochavista o a esta entrega del país a las FARC y a la corrupción que le atribuyen a Santos. Creo que Humberto de la Calle dice: yo soy el cambio frente a estas políticas que no le apuestan a los pobres, y él quiere ser ese cambio. Creo que Petro dice: yo soy el cambio frente al régimen económico de los excluidos. Entonces creo que el que logre convencer a los colombianos de que ellos son el cambio, creo que gana. Y creo que la tercera fenómeno que estamos viendo en estas elecciones es por representar el centro. Creo que el juego en estas elecciones es cómo empujas tú a los demás hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces creo que con todo este fantasma del castrochavismo, creo que es una estrategia en que empujas a la gente que está más en el centro hacia la izquierda, y por otro lado toda esta idea de que son unos radicales extremos de derecha es una forma de ocupar ese espacio del centro, porque mal que bien los colombianos, creo que en general la mayoría somos unas personas más del centro que de los extremos. Parece que el cuarto fenómeno es que estas elecciones se están dando en un contexto de una división de la élite que no habíamos visto antes, por la desaparición del enemigo interno de las FARC para unos, y por creo que la élite desaparecida de las FARC, la élite perdió como su factor de cohesión. Y creo que se ha dividido entre los que piensan que, desaparecido el enemigo interno, pasemos la página y comencemos a pensar en el futuro y a desarrollarnos, y la otra parte de la élite que dice: el enemigo interno no ha desaparecido, sino que ha mutado en algo mucho más peligroso, que es toda la idea del castrochavismo. Y creo que tener ese disenso sobre eso en la élite es lo que ha creado el contexto de estas elecciones. Y yo creo que ese es un punto clave, pues, que podríamos analizar. Y bueno, después puedo decir otras cosas, pero para… Claro que sí. Alejandro. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitar a Juanita porque sí, terminar antes del tiempo es sí, un gran valor. Digamos, decimos los periodistas que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Entonces yo lo que creo y quiero hacer énfasis, y lo mencionó Juanita, es que tenemos que perderle el miedo a las elecciones. O sea, aquí se ha venido creando una incertidumbre, como si precisamente la incertidumbre de saber quién va a ganar es el valor más democrático y más importante para una sociedad, y no saber que ya ganó uno o que están amañadas las elecciones. Yo creo que en vez de tenerle miedo a eso, deberíamos sentirnos orgullosos como sociedad de que en Colombia no sabemos quién va a ser el próximo presidente, y más aún en momentos en los cuales hay una serie de factores que no hacen parte, digamos, de la tradición política colombiana, y yo creo que lo primero es el tema de una profunda, digamos, como nunca antes, desconfianza sobre las instituciones y sobre el sistema político. Hemos visto la incredulidad y el rechazo que los colombianos tienen frente a lo público y frente a las instituciones en general que se representan. Hemos visto la profunda polarización política, pero ya no una polarización que la ha existido, y hay, digamos, un proceso dialéctico en cualquier democracia, donde tampoco tenemos que tenerle miedo a opinar distinto, y yo creo que ha sido un hilo conductor de las reflexiones de la mañana, donde tenemos que decirnos las cosas, tenemos que hablar de frente, tenemos que discutir en el mundo de las ideas y no personalizar las discusiones y estigmatizarlas. Entonces yo creo que aquí la polarización no es un debate deliberativo donde se haya respeto, sino se ha convertido en mecanismos
mutuos de estigmatización. Y eso viene al otro factor, y es el tema de cómo las redes y el mundo digital es el escenario perfecto para que se exacerben los ánimos, se exacerben los prejuicios, se exacerben los odios, y eso, pues digamos, le hace un profundo daño a la democracia, entendida como un proceso deliberativo. Y cuando se empieza a estigmatizar, como ha venido pasando, pues inmediatamente pierde la razón, pierden las ideas y pierde la democracia. Yo creo que esto no es un fenómeno colombiano, por supuesto, pues hemos visto el ascenso de los populismos en el mundo con gran preocupación. Entonces yo creo que ese escenario, digamos, ha existido en Colombia, la polarización, pero nunca antes se había sentido con tanta fuerza, ni tener un terreno tan fértil como lo ha sido el mundo digital, sin ningún tipo de control. La gente se siente indefensa frente a, digamos, las estrategias muy efectivas que utilizan casi siempre la gente con poder político y poder económico. El otro elemento importante es el tema de la presencia de las FARC. Yo creo que las FARC estén hoy en día haciendo política más allá de los sapos que uno se tiene que tragar, más allá de la discusión de si han debido pasar por la JEP antes del Congreso, que yo creo que hay discusiones legítimas. Tenemos que darle un valor a que ellos estén hoy en día en el proceso electoral. Tenemos que tener la perspectiva histórica de que hace 10, 15 años estaban haciendo planes pistola, estaban tomándose de población, estaban derribando torres, estaban matando colombianos, y hoy en día están, sí, en los salones, en los debates acá, y yo creo que eso tiene un valor fundamental. Sí, habrá gente que les chifla, gente que dice asesinos, pero miremos lo que ha sido la historia de la violencia de este país, y tenerlos sentados discutiendo, me parece que tenemos que darle un valor a lo que significa la democracia colombiana como una manera de incluir a una gente que se sintió excluida medio siglo y por eso se alzó en armas y hizo todas las barbaridades. Finalmente, creo que ahorita hablemos de la posverdad y del papel de los medios, que me parece que son preguntas que tiene Juan Roberto. Creo que además de la incertidumbre electoral tenemos un mecanismo que me parece a mí muy tranquilizador para mucho colombiano que está miedoso y mucho empresario que en general son muy miedosos, lo cual está muy bien, y es la segunda vuelta. La segunda vuelta no es otra cosa que un antídoto contra los extremos, y eso es muy tranquilizante para el proceso democrático. Lo hemos visto en los países donde hay segunda vuelta. Francia, los franceses se han unido, sectores que eran prácticamente que se detestan frente al posible ascenso de la extrema derecha francesa. Pasó con Jean-Marie Le Pen hace 8 años con Chirac, volvió a pasar con el fenómeno Macron, que el fenómeno con Macron se disparó no antes de la primera vuelta, se disparó entre primera y segunda vuelta. Acordémonos de los resultados, y en la segunda vuelta obviamente se unió Francia, gente que no, digamos, que políticamente se detesta, en un país muy deliberativo, y tuvimos el fenómeno Macron, que después se tomó la Asamblea Nacional. Así que en ese sentido yo creo que hay un panorama muy interesante y no tan incierto ni tan miedoso como muchos piensan. Muy bien, Alejandro. Juan, el panorama para usted, ¿cómo pinta en materia electoral de este año? Muchas gracias, Juan Roberto, y gracias, Alejandro y Marcela, por la invitación para estar aquí. Muchas personas creen que el advenimiento de las redes sociales ha ido marcando el fin de los medios de comunicación. Esa presencia vertiginosa de contenidos muchas veces falsos en las redes sociales, esa posibilidad de que cada persona opere como un periodista por su propia cuenta, con la posibilidad de poner un trino, de subir una foto a Instagram, un video a YouTube, para muchos es la señal de que ha empezado el ocaso de los medios. Lo que ocurre es justamente lo contrario. Este es un momento en el que esa proliferación de información que se mueve por las redes, tantas veces sin sustento, tantas veces sin fundamento, tantas veces alejadas de la verdad, lo que hacen es que generan para los medios la obligación de volver a recuperar, a reconstruir o a profundizar su credibilidad, su capacidad de reflejar lo que está sucediendo. En el entorno de la campaña política,
la exigencia para que los medios puedan identificar qué están planteando los candidatos, cuál es su aproximación frente a los temas más urgentes de Colombia, más allá de la anécdota de que si fulanito se cayó, si el otro le soltó una paloma. En el fondo de los procesos, creo que los medios tienen una oportunidad de oro para volver a su fundamento, porque lo que estamos viviendo es una crisis de credibilidad, de perplejidad, de sospechas por parte de los ciudadanos en nuestro país. Los ciudadanos colombianos hoy son unos ciudadanos que no saben qué está pasando, no saben a quién creerle, no le creen a nadie, odian el poder, no están conformes con sus políticos, no están conformes con su gobierno, y eso lo que genera es una oportunidad prodigiosa para que los medios volvamos a hacer el oficio que siempre ha sido propio, el de informar y el de orientar a la opinión pública sin pretensiones ni vanidades. Nosotros no tenemos la verdad, ni siquiera hoy una columna de opinión o un editorial de un periódico tiene la influencia que tenía en otra época, pero el compromiso sí tiene que ser, como un ilustre ancestro, Alejandro lo decía, que los medios sean antorcha que ilumine y no tea que incendie, que los medios puedan generar elementos de contexto, que los medios puedan enriquecer el debate público, porque los elementos en los que nos vamos a mover en esta campaña son explosivos. No hay antecedente reciente de un gobierno que termine con mayor desafecto popular que Juan Manuel Santos, que es una gran paradoja. Logra un proceso que es importante, un gran reconocimiento internacional, y la gente no solo no lo quiere, sino que lo detesta, y eso ha ido irradiando hacia muchos frentes de la vida pública. Una clase política completamente desprestigiada, de escándalo en escándalo, y eso solamente puede ser peor. Unos ciudadanos que saben que muchos de los que van a elegir, que ya los eligieron y los van a reelegir, son ladrones, son rateros, son criminales, y otra vez vuelven a quedar en los tarjetones, y otra vez con la plata que nos robaron de los presupuestos públicos están haciendo hoy sus campañas en todo el país, y en eso no se puede creer, porque no hemos sido capaces de tener una verdadera reforma política que cambie la manera de acceder al poder. Se está abriendo un camino que es muy peligroso en Colombia, que es una retórica populista antiempresa, antiéxito. Aquí hay unos sectores cada vez más grandes dispuestos todos los días a volver pecaminosos a los empresarios exitosos, a volver pecaminoso el libre ejercicio de la libertad comercial e industrial. Hay un populismo a flor de piel que es absolutamente explosivo en esta campaña. Aquí ser empresario exitoso en Colombia se está convirtiendo en sinónimo de hacer algo mal, y eso es una tragedia, porque Colombia tiene que avanzar, y lo mencionaban Mauricio y Cecilia en el panel anterior, en reducir, en reversar los fenómenos de concentración de riqueza y la inequidad, sin que eso implique atacar y desmoronar y desmantelar la posibilidad de hacer empresa exitosa y de generar empleo en Colombia. Y hay una gran desconfianza porque el Estado ha sido tramposo, el gobierno ha sido tramposo. El gobierno dice que no va a poner impuestos y los pone, el gobierno dice que no va a hacer una regulación y la hace, pero no es solamente un gobierno en particular. La gente ha perdido la confianza en el Estado, que no tiene palabra, un Estado que promete en campaña lo que después no va a hacer. Entonces nuestro reto en ese entorno explosivo es el de poder aportar serenidad, profundidad, capacidad de comprensión, y lograr que los medios nutran una opinión ilustrada de los colombianos para que, en la medida de lo posible, sus votos sean unos votos razonados, pensados, que nos permitan pensar en un gobierno legítimo y que tenga un mandato claro para poder ejecutar sus propuestas. Creo que eso es nuestro gran desafío, Juan Roberto. Sí, mire, ahí antes de dar la palabra a Fernando, dos elementos. Ustedes ya ven que hay, digamos, como puntos de vista un poco distintos sobre el tema. Tal vez un par de cifras y de reflexiones a lo que dicen Juanita, Alejandro y Juan antes de Fernando. Si bien en este vendaval de desprestigio, los medios también hemos caído. Y ustedes ven las encuestas, y en las encuestas los medios de comunicación también hemos pagado el pato. No sé si justa o injustificadamente, eso será motivo de otro foro, pero la credibilidad también la hemos perdido los medios. Pero
viendo el panorama en Estados Unidos con el tema de las redes sociales, la guerra de Trump contra los medios, la guerra, digamos, de un empresario montado en el poder y una persona como él, todo el mundo vaticinaba que los grandes medios iban a ser muy golpeados. En efecto lo han sido, pero paradójicamente se ha disparado la circulación de periódicos tradicionales y la circulación de las redes sociales de esos medios tradicionales. Fernando. Muchas gracias a Alejandro y a Marcela. Yo quisiera abordar el tema contándoles una historia. La palabra posverdad, que fue la palabra incluida, digamos, en el ambiente de la opinión pública el año pasado, no en el 2017, el diccionario Oxford es el que cada año dice cuál es la palabra del año. Posverdad, el anterior creo que fue emoji y creo que selfie fue el anterior. Y cuando uno empieza, pues obviamente es parte de nuestro oficio investigar un poco sobre el tema de la posverdad, uno se encuentra que está muy vinculada al tema de las relaciones públicas. El padre fundador de las relaciones públicas es un sobrino político de Sigmund Freud. En 1920, el personaje muy ligado a la publicidad en Nueva York, un empresario le encomienda la tarea de cómo crecer el mercado del cigarrillo y él dijo, bueno, las mujeres en Nueva York no está bien visto fumar, incluso creo que estaba prohibido fumar las mujeres en público y ningún medio iba a promocionar que las mujeres fumaran, nomás fumaban los hombres. Entonces recurre a llevarse a Times Square 20 mujeres y las pone a fumar. Creó un hecho periodístico que no se publicaba como aviso, pero al otro día en algún periódico influyente de Nueva York era Antorchas de la Libertad. El personaje Edward Bernays nos metió un golazo, nos metió una publicidad de cigarrillo a través de una información que en ese momento los editores de periódicos cayeron de manera grotesca. Eso tiene que ver con que la posverdad no son todos esos bulos ridículos, incluso grotescos que uno ve a diario en Twitter, en Facebook, en todo eso. No se trata de los bulos grotescos, se trata de una cantidad de cosas que dicen, particularmente en lo que a nosotros nos corresponde, mucho empresario, mucho político, diciendo, abusando del desconocimiento de los periodistas. Entonces caen en un elemento. El primer elemento es el porcentajitis. Uno oye, y cuando está en casi todos los congresos económicos y cuando oye hablar a las personas que tienen que, digamos, en el Congreso de la República, particularmente hablar de política económica, siempre hablan en porcentajes. Y uno le dice, pero bueno, ¿y de dónde sacó ese porcentaje? No saben. Y cuando yo adorno mi discurso diciendo el 20% de la población caribe no tiene zapatos, alguien debería alzar la mano y me dice, bibliografía, ¿de dónde saca ese dato? La porcentajitis es el mayor defecto que hoy están cayendo la mayoría de los líderes, la mayoría de los voceros, y que los periodistas pasivamente no preguntamos de dónde se sacan las cifras. Óigalo, a diario en los debates de la radio, en columnas, hay cantidad de gente votando porcentajes y nadie dice de dónde los saca. Segundo tema, primero, no caer en el cuento del porcentajitis, es darnos cuenta de que nos están metiendo gato por liebre. El segundo es la falta de ponderación. Cuando uno le dice en el presupuesto de Colombia aprobado el año pasado, presupuesto para el 2018 será de 236 billones de pesos, y como periodista copio la cifra y digo creció, los sectores donde se va a invertir y todo eso, pero uno nunca dice en dólares eso cuánto es, y eso 236 billones de pesos más o menos a cambio de, pongámoslo, de 2.850, es más o menos unos 83.000 millones de dólares, que equivale a la riqueza del listado de Forbes o de Bloomberg, equivale a la riqueza de Jeff Bezos, equivale a la riqueza seguramente de Amancio Ortega o del señor Bill Gates. Y uno dice, el presidente de Colombia o quienes vayan a estar en la presidencia, muchos tienen toda una infraestructura montada para manejar una riqueza similar a la del hombre más rico del mundo. Cuando uno puede ponderar estas cifras, tratar de traducirlas y explicarlas con plastilina y llevárselas a las personas, como que el tema no se vuelve un talento del periodista, sino una exigencia de explicar el tema y tratar de ver realmente cuánto vale el cartel de la hemofilia, cuánto vale, pero cómo se lo aterrizo a las personas.
esas dos características, las porcentajitis, el porcentajitis y la falta de ponderación, uno trataría de subsanarlo, porque no solamente es hacer el diagnóstico, sino como compromiso qué hacer. Y yo creo que los periodistas cada vez más tienen que ser curadores de información. Es decir, cuando uno va a comprar, no es que lo compre con mucha frecuencia, eso era un comentario un poco soberbio. Cuando se va a comprar una obra de arte, seguramente yo no la compro al ojo, sino que recurro a un curador de arte para que me recomiende si es original o no. Los periodistas, y más los de tiempo real, los de portales, los tuiteros, los de redes sociales, incluso los de radio y televisión, tienen que ser más curadores de información. ¿De qué manera? Que la gente crea que ese periodista le está diciendo la verdad. Y ahí viene una responsabilidad, porque muchas veces es muy fácil mirar las cosas hacia afuera, y es cuál es la responsabilidad de formación de los periodistas para que de esa manera tengamos credibilidad. Fernando, gracias. Bueno, habiendo escuchado esa primera reflexión de todos, yo planteo una pregunta para todos, y espero interpretar mucho de lo que el auditorio quiere escuchar de nosotros como cabezas de diferentes medios de comunicación. Y hablamos de lo que usted mencionaba, Alejandro, y arranco por Juanita. Es el tema de la polarización. Esa es la impronta de la campaña y del panorama político colombiano. ¿Cómo lidiamos con esa polarización? ¿Cómo hacemos para lidiar con algo que está metido ya es el sello fundamental de la política, de muchos de los mensajes que emitimos en los medios de comunicación, pero a la vez cómo es la vida? Viendo las encuestas, es lo que tiene más cansados a los colombianos. Juanita. Juan Roberto, yo creo que los periodistas sufrimos de una distorsión, y es que pensamos que aquello que a nosotros nos preocupa muchísimo le preocupa también al país muchísimo. Yo creo que muchas veces no es así, y yo no siento en la calle, cuando uno habla con la gente, que la gente esté así como decían, agarrados los unos con los otros. No lo veo, no me parece que sea un país tan polarizado. Yo creo que hay una división en la élite, por lo que yo decía, y hay una división en el sector de la élite que representa a Santos, y una división en el sector de la élite que representa a Uribe, y yo creo que eso los medios pues lo reproducimos y lo ampliamos, pero yo también creo que en Colombia está bien que no estemos de acuerdo y que lo digamos explícitamente y que podamos discutir duramente con argumentos. Yo creo que nosotros veníamos de una sociedad un poquito como bobalicona, hipócrita, de que todos estamos de acuerdo y todos tenemos que ser amigos y tener consenso. Pues no, a mí me parece que está bien que se debatan unos modelos de país muy diferentes, ¿sí? Y que Germán Vargas salga y diga, no, yo creo que lo que se necesita es acabar con las consultas populares, controlar la protesta social, que las comunidades no tengan la palabra en las cosas, y que salga Humberto de la Calle y diga, no, deberíamos aplicar el acuerdo de paz y que sí tengan voz las comunidades, porque es que yo creo que los colombianos sí tienen que escoger entre diferentes modelos de sociedad, y yo creo que eso es parte de lo que está en juego en estas elecciones. Y me parece que esa angustia que nos dan los periodistas a veces de la polarización, y pensar, con mucho respeto con Semana, de que es un problema de egos de los candidatos, yo creo que es simplificarlo. Yo creo que no es un problema de egos, yo creo que hay unas diferencias fundamentales en visiones de sociedad, y yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas, más que bloquear ese disenso y decir no, hagámonos todos pasitos, volvamos a ser todos amigos, es como no, profundicemos en ese disenso, y que los colombianos tengan diferentes modelos y caminos muy diferentes de sociedad y escojan el que lo quiera. Y solo el minuto que no sea antes sobre la posverdad, porque es que a veces me preocupa un poco esa preocupación que tenemos ahora los periodistas, sobre todo los de medios más tradicionales, sobre la posverdad, y no tanto sobre cuál es la verdad que de verdad estamos contando los medios tradicionales, qué es lo que podemos controlar. Claro que hay cadenas falsas, la silla vacía tiene un detector de cadenas de WhatsApp, y es un ejercicio pagado, costoso, de gente que, como dice Alejandro, poderosos, que se sientan a inocular mentiras en el debate público. Pero creo que los medios también, no necesariamente es que digan mentiras, aunque a veces también lo hacen, sino que cuentan solo un pedacito de la verdad, lo cual en su contexto termina siendo una mentira, comenzando por pensar que los medios son nacionales cuando el 95% de la cobertura es de Bogotá, ¿no? O de los trancones y las cámaras de seguridad, y sí, yo no creo que los colombianos realmente estemos informándolos profundamente para tener una lectura real de cuáles son los problemas de lo que realmente sucede. Entonces yo a veces, mi invitación es como,
¿por qué no nos concentramos en lo que sí podemos controlar y es en nuestra tarea investigativa? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Quijano de que nosotros deberíamos ser curadores de información, porque creo que el gran problema en Colombia es que hay muy poquita información. No hay que curar, es que informamos un mini porcentaje de lo que sucede. Entonces yo lo que creo es que nuestra preocupación debería ser es por generar más información y no tanto curar la poquita y muy superficial que hay. Sí, lo que dice Juanita plantea Alejandro y demás compañeros del panel una discusión interesante, y es la de que no le tengamos miedo a esa polarización como una herramienta que nos toca informarla. Pero ahí yo hago de abogado del diablo, y para introducir lo que dice Alejandro, es que los que la ponen en ese término son los políticos, Juanita. Es que el problema es que si usted ve la campaña hoy como tal, las propuestas son muy pocas, o no sé si no son difundidas por los medios de una manera eficiente, que también puede ser. Por eso lo planteo como un punto para discutir. Sí, yo creo que lo que dice Juanita, yo creo que en esto, como todo, termina siendo un debate semántico, y en un país donde la gramática y la política han estado tan unidos, pues no es menor. Digamos, si estamos hablando de polarización como una manera de subyugar las ideas, como una manera de hablar en las confrontaciones sobre las personas y no sobre las ideas, pues sí es preocupante. Si hablamos de polarización como una manera de decirnos las verdades, de minarnos de frente, de tener el carácter de hablar, pues estamos de acuerdo. Pero lo que ha sido la historia de Colombia ha sido una historia donde este país no se ha oído, donde este país no se ha dialogado, donde realmente no ha habido una inclusión en el debate público. Y en ese sentido, lo que yo veo con mucha preocupación es que lo que se veía como una oportunidad para que ese país y muchos sectores de la sociedad se empoderaran, como son las redes sociales, y que lo vimos, digamos, con mucho éxito en los regímenes autoritarios en el Medio Oriente con la primavera árabe, pues eso ha venido virando a un tema muy preocupante, donde las redes sociales, como ese mecanismo de democratización de la información absolutamente necesario para una sociedad, ha caído en una lógica estigmatizadora, en una trinchera emocional donde se estimulan los odios, donde se estimulan los prejuicios. Y eso, claramente, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad como caja de resonancia de lo que sucede en las redes. Entonces, los medios tradicionales, todos esos debates que terminan no yendo a las ideas, no yendo a las propuestas de los políticos, no hablando de lo que proponen los candidatos, sino hablando o de lo anecdótico o del insulto que uno le da al otro. Y yo creo que ahí los periodistas hemos caído en esa trivialización de la política. Claro, porque si yo voy a hablar del programa del señor Germán Vargas o del señor Gustavo Petro, pues es, entre comillas, un ladrillo. En cambio, si yo saco la imagen donde el otro donde un candidato está insultando al otro, pues qué maravilla. Entonces, aquí digamos, lo que estamos hablando es que yo sí creo que los medios tradicionales hemos caído también en esa trivialización de la información, en donde tenemos que realmente empezar a dar muchísimo más contexto, en empezar a entender qué está en juego en este país. Y esto se vuelve aún más complicado cuando el modelo de negocio de los medios está en juego, cuando no solo hay una concentración de la información a nivel mundial, y en Colombia es claramente evidente, donde la información por un lado está muy concentrada en los medios tradicionales, en poderes económicos muy grandes en Colombia, y eso no es bueno, es el capitalismo, no se puede estigmatizar, pero no es bueno para la democracia. Y por otro lado, el debate en las redes, donde supuestamente la sociedad se expresa, está capturado por gente que tiene poder y puede manipular las redes sociales con agendas ocultas y posando donde supuestamente hay personas que están defendiendo unos temas sociales y hay intereses detrás. Y lo que pasó en Estados Unidos es aterrador, de cómo los rusos lograron influir la campaña en los Estados Unidos, un país con instituciones, una cultura calvinista donde el valor de la verdad es parte esencial de su mentalidad.
y ya sabemos la caracterización del presidente actual de los Estados Unidos. Es la antítesis de los valores calvinistas que han hecho Estados Unidos lo que es, y hoy en día es presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí hay una serie de reflexiones muy de fondo, y yo creo que en ese sentido los medios nunca hemos sido más necesarios, los medios que estamos tratando de hacer un trabajo responsable y serio para que no nos sigamos odiando, pero al mismo tiempo también hemos caído y hemos sido cómplices de lo que está pasando. Ahí vale la pena, Juan, para retomar esta reflexión, el tema de si los medios hemos sido, usted lo mencionó, cajas de resonancia de ese odio, y también algo importante que mencionaba Juanita, si realmente los medios en algún momento dado hemos estado de espaldas a lo que la gente quiere que le digan quienes aspiran a gobernarlo. Tal vez esa puede ser como una fórmula, si, entendiendo bien, interpretando un poco, es variar un poco la agenda. Claro que tiene que haber polarización porque la hay, pero tampoco dejarnos meter, porque es que ese es el otro gran problema, que los medios de comunicación terminamos metidos como un actor más de esa polarización. De acuerdo, en los medios tenemos que hacer, y lo ha señalado Juanita, nuestra propia autocrítica. Los medios han cometido y hemos cometido errores en este proceso, con una dificultad adicional en Colombia, y es que en términos generales los grandes medios están asociados con grandes casas de poder y grandes casas económicas, lo que genera en la audiencia una suspicacia permanente acerca de la transparencia de la agenda de cada medio, y eso solo se resuelve, en mi opinión, con un periodismo muy preciso, con un periodismo muy devoto frente a la verdad y con una declaración permanente de los conflictos de intereses que puedan existir. Pero nosotros enfrentamos una situación que, en mi sentir, tiene un momento muy crítico cuando se toma una decisión, yo creo la más equivocada en todo el proceso de paz, que es convocar el plebiscito. Cuando el país busca un camino de reconciliación y un camino de paz, el instrumento no podía ser un instrumento que, como el plebiscito, se monta sobre la base de dividir a la sociedad. Lo que profundizó la división paralizante en ese frente es el instrumento. Uno no le puede decir a un país que tiene un conflicto tan prolongado: aquí hay unos que son enemigos de la paz y aquí hay unos que son amigos de la paz. Eso era mentira y eso era dañino, porque probablemente ni quienes se decían amigos de la paz en todos los casos eran completamente amigos de la paz, ni a quienes trataron de sindicar como enemigos de la paz eran enemigos de la paz. Esos adjetivos le hicieron mucho daño a la sociedad. Pero no nos podemos quedar a vivir en el plebiscito. Tenemos que superar el plebiscito y tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que trabajar sobre las realidades que ya están construidas. A mí muchas de las cosas que pactaron con la gente de las FARC me parecen razonables, y otras me parecen un esperpento, y otras me parecen ofensivas frente a la sociedad colombiana, pero estos señores ya están aquí. Nosotros no podemos decir hoy el camino es que se regresen 7.000 hombres de las FARC al monte. Para ilustrarlo con un ejemplo, ¿cómo lo vamos a tramitar? Y creo que es ahí donde los medios deben recuperar su serenidad para poder evaluar propuestas, para poder evaluar posturas, para poder evaluar lo que están en el entorno de la campaña encarnando e identificando los distintos candidatos. Y solo para cerrar, coincido con lo que señalaba Juanita. Lo interesante de este proceso es que ya entendimos que son buenos, que son mejores los disensos francos que los consensos falsos. Colombia en política vivió mucho tiempo de consensos falsos o consensos para tumbar a la ciudadanía. Los consensos de mayorías parlamentarias son consensos para tumbar a la gente. Hay, por supuesto, excepciones y hay congresistas dignos y honorables, pero esos, por ejemplo, son los consensos que no queremos, que se unan porque cada uno de ellos tiene un beneficio. Qué bien que se puedan perfilar y diferenciar los candidatos y lo que representan. Aquí está Marta Lucía Ramírez, pues qué bien que Marta Lucía sea diferente de Gustavo Petro, y qué bien que un candidato sea diferente del otro y que la gente sepa qué representa cada candidato,
¿Qué es lo que quiere llegar a ser en la presidencia de la República? Y creo que nuestra tarea en parte es eso, es que para que cada cual vote como quiera, pueda identificar qué representa cada candidato. Fernando, el panorama, es decir, digamos ya hablando ya del papel de los medios como tal, es poner una agenda distinta, no tenerle miedo a la polarización, mirar lo que, como dice Juan, es lo que tiene cada candidato para ponérselo a la gente. La fórmula, según usted, ¿cómo lidiamos con esa bendita polarización que se ha vuelto también un demonio, perdóneme la expresión, digamos, no solamente en la opinión pública, sino en los medios? Le hemos cogido pereza y miedo a la polarización. Juan Roberto, volvamos al panorama de los medios. Digamos, el panorama de los medios, una cosa es verlo desde los medios y otra desde el consumidor. De cada 100 colombianos, cito a Inbamer Gallup en su Gallup Poll, que lo hace desde 1993, lo hace cada 2 meses. Y digamos, si uno quiere un estudio de qué medios consume Colombia, yo creo que ese es el más antiguo y uno puede ceñirse a lo que dice. De cada 100 colombianos, 93 ven televisión, más o menos 78 escuchan radio, como un casi 60 y pico se informan a través de internet. Un 32 se informan por periódicos y otro tanto por otras publicaciones. Obviamente el que ve televisión puede entrar a internet y leer un periódico, pero básicamente ese es el mapa que se hace. Eso nos lleva, en mi caso, un periódico especializado desde hace 65 años a informar sobre temas de finanzas, de empresas y de economía, a que saquemos lo que hay del debate político que tenga un viso económico. Obviamente todo el mundo me va a decir y me va a recalcar, y además que lo que se ha vuelto también cliché, el de es la economía estúpido de Bill Clinton frente al papá Bush, y escoger lo que están diciendo de economía, de empresas, de finanzas los candidatos y podérselos transmitir. ¿Para dónde va el cuento? Yo creo que los medios no pueden ser toderos. Yo creo que nosotros, como medio especializado en economía, tenemos que enfocarnos. Ya sacamos toda la propuesta económica de Germán Vargas Lleras. La próxima semana seguramente evacuamos otros 2 candidatos, pero enfocarse en cuál es su propuesta para la reforma pensional, que los expertos esta mañana nos dijeron, todos coincidieron en la reforma pensional. ¿Cuál es su propuesta sobre la reforma tributaria? Cada 21 meses hay una reforma tributaria. Es tratar de traducirle a los consumidores de información lo que hemos visto de los candidatos de la economía. Creo yo que los medios tienen que ser especializados. Ese viejo eslogan de un periódico regional que decía: el periódico de todos y para todos está mandado a recoger. Yo sí creo que cada consumidor, y con toda esta oferta mediática que hay, contrario a lo que dice Juanita, yo sí creo que hay abundancia de información, y nuestro papel es tratar de traducírsela a nuestros consumidores qué es cierto y qué es falso, porque nos deben creer por experiencia o por formación, pero nuestro digamos imperativo es que como medio especializado tratemos de traducirle a los consumidores qué están diciendo los candidatos, y obviamente dejarle, por ejemplo, nosotros pocas veces cubrimos información judicial, muy pocas veces, solamente cuando tiene que ver con temas económicos o escándalos, corrupción de este tema, pero tratar de hacer de todos y para todos es muy dañino para el periodismo. Muy bien, en ese sentido, sobre el tema de la cantidad de información, quiero plantearles la siguiente inquietud. ¿No será que en esa misma línea, hablando del tema de la polarización, de la calidad de la información, de lo que hablaba Juanita, y arranco de nuevo con usted, ¿no será que los medios tenemos, no sé si la palabra sea aventurarnos o meternos en una labor que no sea meramente informativa? Me explico, en convertirse, por ejemplo, en una guía para diseñar una hoja de ruta hacia dónde debe ir el país. Yo hago mi aporte, y esa sería mi pregunta para todos. Una puede ser elaborando todos los listados de necesidades que tiene este país. Hace poco lo hicimos, el año pasado, terminando en Noticias Caracol, el tema de Cartagena que mencionaba Juan y que mencionaba el alcalde en la instalación del foro. Y ustedes no se imaginan la beta informativa que encontramos, una muy mala, todos lo sabemos de todo lo que ha pasado acá, pero también muy buena, gente muy pila que podría asumir las riendas de esta ciudad. Volviendo con la pregunta y la reflexión para todos, ¿no será que tenemos, Juanita, que asumir un papel un poco más allá
del netamente informativo, sobre todo en una campaña, como bien lo dice Juan, donde la gente busca guías y claro, donde hay riesgos, porque muchos tienen agenda, donde hay temas políticos detrás. ¿Cómo lo ve usted? Juan Roberto, si tú te refieres a informativo como declarativo, deberíamos los medios pasar de ser simplemente un micrófono que diga al señor lo que quiera y uno lo reproduce, cosa que hacen muchos los medios de comunicación. Claro, yo creo que nosotros tenemos que pasar del periodismo declarativo, pues porque además eso ya lo ponen en Twitter, entonces somos completamente inocuos en ese nivel. Si debemos realmente informar más, yo no estoy de acuerdo contigo que ahora tenemos que ir y hacer el diagnóstico, las cosas que hacen los académicos, pero pongamos estas elecciones en concreto. Yo creo que los medios tenemos que investigar realmente si Petro, cuáles son las relaciones reales de Petro con el chavismo, de verdad, cuál ha sido su relación con eso, para ver si es un peligro como piensan muchos o no es un peligro, por ejemplo, a ese nivel. Yo creo que nosotros tenemos que realmente informar cuál es la experiencia que tiene Iván Duque, realmente qué es lo que hizo antes de ser senador, que manejó un presupuesto, no manejó un presupuesto, pues porque él puede ser el próximo presidente de Colombia. Yo creo que eso es algo que los colombianos deberían saber, cuál es la experiencia que él ha tenido. ¿Sí? Creo que tenemos que investigar realmente el tema del procurador. ¿Fue destituido por corrupción? ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Yo creo que esas son todas preguntas que nosotros no tenemos. ¿Qué implica que Germán Vargas esté haciendo esas alianzas con esas casas políticas? ¿Eso qué implica realmente investigarlo? ¿Cuál fue realmente el rol de Fajardo frente a don Berna y las bandas criminales cuando él era alcalde de Medellín? O sea, con eso entonces uno de verdad entiende si hizo algo, se hizo el de la vista gorda o no. Yo creo que esas son preguntas que los periodistas tenemos que investigar e informar, no es sentarnos a hacer un diagnóstico académico. Eso es la labor mínima que yo creo que uno como medio de comunicación tiene la responsabilidad de hacer solamente en estas elecciones, por mencionar 5 cosas. Alejandro. Sí, yo creo que lo que está diciendo Juanita con casos concretos es lo que es hacer periodismo. Periodismo no es tener un celular y tuitear cualquier cosa de una opinión. Periodismo es el tratamiento informativo que está planteando Juanita. Y cuando usted, Juan Roberto, dice, bueno, ¿y cuál es el papel de los medios? Si va más allá de la información, pues yo le digo, la información y la palabra es un instrumento poderosísimo, poderosísimo en una sociedad. Cuando hablamos del lenguaje es muy poderoso, pero detrás del lenguaje pues tiene que haber un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es cómo desde el periodismo, ya sea desde una silla vacía o ya sea desde el diario La República o de Red Más Noticias, es empezar a poner realmente cuáles son los temas fundamentales de la sociedad con esa perspectiva crítica. Crítica con el contexto suficiente de poner, digamos, qué está en juego en estas elecciones, qué está en juego con los candidatos, con la trayectoria de los candidatos, qué está en juego con el ascenso de estas propuestas populistas frente al desprestigio de las instituciones, qué significa el desprestigio de las instituciones para una democracia. Y eso la gente lo tiene que entender, y los medios y los periodistas tenemos que contárselo al país. Lamentablemente, digamos, lo que menciona Fernando de cómo se informan, pues cada vez se están informando más por los WhatsApp, por cadenas de WhatsApp y por ese tipo de Twitter. Y ahí es donde uno queda bastante preocupado, donde se está haciendo, o sea, el periodismo que plantea Juanita, ese periodismo de investigación, todo ese periodismo requiere tiempo, requiere criterio, requiere formación, requiere saber buscar la información. Y lamentablemente cada vez hay menos tiempo para eso. Entonces, ahí es donde estamos hablando de cuál es la contribución de los medios de comunicación en un proceso electoral como el que se avecina. ¿Cuál va a ser esa perspectiva de lo fáctico y cómo vamos a hacer para que los medios no sean manipulados porque parte del juego de la política claramente es la manipulación? La política utiliza y hoy en día más que nunca la manipulación es el instrumento más poderoso de la política para acceder al poder. Ha quedado perfectamente claro. Y esa manipulación viene de otros poderes. Entonces, ahí es donde nosotros,
como periodistas, y digo no solo pues, los periodismos, los nativos digitales, medios como Semana, es entender ese valor de la información, pero una información que pone el contexto, que tiene el sentido crítico, que tiene la capacidad de fiscalizar, de ir muchísimo más allá, de denunciar los vínculos hoy en día y las relaciones extorsivas que hay con el Congreso y el gobierno. Aquí pues yo creo que podemos sentirnos muy tranquilos y muy contentos de que hay un abanico de candidatos para todos los gustos. Para todos los gustos hay candidatos. Es más, era caricaturesco pues la proliferación de candidatos que hace de 50 y pico que se ha venido depurando. Pero los 10 que van a quedar, hay de dónde escoger y hay mucho candidato bueno, plural, ideológicamente de todas las posibilidades. Pero detrás de eso hay una cantidad de preocupaciones muy profundas frente a lo que está pasando en el Congreso, frente a la incapacidad de la justicia de reformarse y de la política de reformarse, de los costos de las campañas políticas, de cómo esos temas no se han podido resolver y de cómo los medios tenemos que poner esos temas en la agenda, no la trivialización permanente que muchas veces da rating y da clics, que es exactamente los temas donde no se debate y donde no se toman las decisiones del país. Y ahí los medios tenemos que hacer un esfuerzo en unos momentos que no son fáciles. ¿Cómo convocamos, Juan, retomando lo que dice Alejandro, esos principios, lo que mencionaba Juanita? Claro, evidentemente no es un periodismo simplemente de registro, es un periodismo crítico, pero ¿cómo hace uno para blindarse? Por supuesto la respuesta con buen periodismo, pero contémosle un poco al auditorio, ese buen periodismo, ¿cómo lo podemos ejercer en una, ¿cómo lo puedo llamar yo? En un campo de batalla en el que también las denuncias y en el que también las mentiras de unos contra otros van a empezar a pulular, o pueden ser verdades disfrazadas o verdades a medias. ¿Cómo hacemos para ejercer esa labor de sedazo y sobre todo, digo yo, algo que vaya un poco más allá de lo únicamente informativo? Yo creo, y esto por supuesto es una opinión personal, es lo que hemos decidido en el canal que dirijo, creo, la frase hoy sugiere otra cosa completamente distinta, pero que debemos combinar todas las formas de lucha. Creo que nosotros tenemos que hacer entrevistas a profundidad, nosotros tenemos que propiciar debates. Sobre la base de un absoluto pluralismo, tenemos que oír voces que defienden y que controvierten a los distintos candidatos. Tenemos que hacer acompañamiento de campaña, tenemos que ver cómo está desarrollándose la campaña. Dice mucho de cómo va a ser el gobierno si uno hace un seguimiento de cómo son sus hechos, sus actos de campaña, cómo están movilizándose por el país, quién los acompaña, cómo son sus reuniones, qué le están proponiendo a la gente o qué le están prometiendo a la gente, a quienes muestran y a quienes esconden, a quienes revelan y a quienes tapan, qué alianzas están tejiendo, cómo desmenuzar sus discursos. Y eso requiere de muchas técnicas periodísticas. Los debates son válidos, las entrevistas son válidas, los debates entre seguidores y contradictores resultan supremamente interesantes siempre que sean debates ilustrados, que no se agoten en adjetivos y en la superficie, pero creo que nos toca hacer de todo. Tal vez hablábamos con Juanita un día, nuestro compromiso tiene que ser que la gente a la hora de votar vote por el que quiera, pero tenga mejores elementos que los que tenía antes de empezar el proceso para poder decidir. Y en eso hay otro frente que es muy importante, que parece a veces anecdótico o parece menor: buscar los rasgos de carácter de los candidatos. Muchas de las cosas que hizo Juan Manuel Santos, si hubiéramos estudiado el carácter y la trayectoria de Juan Manuel Santos, las habríamos podido anticipar. Y las que hizo Álvaro Uribe, y las que hizo Pastrana, y las que hizo Samper. Esos rasgos del carácter son muy determinantes a la hora de gobernar. Entonces creo que nuestra tarea en los medios es poder utilizar un arsenal de técnicas periodísticas. En algunos casos los podemos hacer solos, en otros casos con alianzas, para poder desmenuzar, para poder hacer la mejor radiografía posible de los candidatos en todo el espectro y que la gente
tome la decisión libre de votar con esos elementos, los que damos nosotros, los que dan todos los medios, los que van encontrando en el camino, para hacer una marcación libre a la hora de ponerse frente al tarjetón. Que el ejercicio del tarjetón, y a veces puede ser pretensión de periodista que cree que los medios influyen un poco más, pero que cuando la gente se va acercando al tarjetón no llegue a la mesa de votación diciendo: ay, ¿por quién será que voto? ¿Yo ahora qué hago? ¿Será que esto es que la gente tenga mejor criterio para tomar la decisión que mejor interpreta su visión del país? Fernando. Hay una cosa importante, y retomando ideas del panel anterior, a mí me llama la atención una cosa que escuchamos con más frecuencia, y de hecho Alejandro y la gente de Foro Semana lo ha palpado, y la silla vacía con sus sillas regionales, y es el grito de la gente tratando de que el país no se maneje desde Bogotá, y que la agenda de los medios no sea tan bogotana, y nos lo piden también, digamos, desde la prensa económica, digamos, y lo decía Juan Gozaín hace rato. No puede ser que, por decir algo, la Federación de Papa Colombiana despaches de Montería. El tema regional es un tema importante y es una forma de abordar el país. Me llama la atención, por ejemplo, que es cómo se han ido desvaneciendo los poderes regionales y los poderes vinculados a los medios. Antes, digamos, antes de la década del 90, había un periódico, una casa política, que por lo general era una casa familiar, que manejaba la opinión pública y ponía el alcalde, el gobernador y algunos alcaldes de los municipios. Eso estaba en Santander, en el Valle del Cauca, en Antioquia, en la región Caribe. Se notaba poder político y poder mediático. Eso ha cambiado dramáticamente, pero cuando trabajamos de Bogotá muchas veces volvemos y caemos en el tema del centralismo, y a mí me parece que ese mismo descentralización que se pide a gritos desde lo económico, desde lo político, debe darse desde los medios. El país, por fortuna, este es un país muy diferente a los países de la Alianza del Pacífico. Chile es Santiago, y pare de contar, digamos, todas las decisiones se toman en Santiago. En Perú ocurre lo mismo con Lima. En México un poquito menos, pero también el DF es el que prima. En Colombia no. Colombia, de cada 100 pesos que, digamos, en términos de Producto Interno Bruto y de acuerdo a las cifras del DANE, Bogotá pone 25. Y hay que sumar 3 ciudades, digamos la región económica antioqueña, la región económica vallecaucana y de pronto la de Santander, para alcanzar esos 25 pesos, los mismos que Bogotá. Si uno entiende que el país económico que el país político se puede interpretar desde lo económico, nos ayuda a que como periodistas confeccionemos una agenda mucho más rica. Y cada día, cuando uno despacha o maneja un periódico desde Bogotá, uno se da cuenta que cada vez da más cátedra en las regiones y puede hacer un tema en Bucaramanga y decirles tal cosa, pero realmente no vive la región como propia. La agenda política y económica de Santander es muy distinta a la del Valle del Cauca, y hoy vemos que los políticos, con este tema de la circunscripción nacional de senadores, hay senadores que nunca han pisado Putumayo, pero ya sacan 5.000 votos. Cuando uno logra, y desde los medios debemos hacer más ese tema, interpretar qué está pasando en lo político económico en las regiones, seguramente le ayudaremos. Y retomando nuevamente el tema de los economistas de esta mañana, ese tema, ese clamor, y que seguramente va a ser un tema álgido en los próximos 10 años, que tiene que ver con la descentralización. Abordo el otro tema, que ya algunos lo mencionaron, pero me parece interesante, el tiempo está corriendo ya rápidamente, para hablar de un tema que es tal vez la radiografía más crítica de lo que es nuestra democracia, y hablo de la abstención. Es decir, en Colombia se volvió normal de que la abstención supere unos niveles que rayan entre lo vergonzoso, pero ya se volvió normal. ¿Cómo generamos cultura política, Juanita? Digamos, en la misma dirección de lo que usted hablaba, de hacer un periodismo no meramente informativo, que claro, tenga información, pero que tenga un ojo crítico, que tenga unos elementos que lo hagan diferenciador. ¿Cómo hacemos para no ahuyentar a la gente que va a decir, Alejandro lo decía, no, hay uno que otro bueno, hay varios buenos, pero ¿no será que eso genera un efecto contrario de decir a la gente, no tengo por quién votar? ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ven los demás?
Sí, yo creo que el abstencionismo tiene unas causas mucho más profundas que los medios no podemos reversar necesariamente, y creo que está un poco ligado a que que los colombianos tendemos a tener una vida doméstica mucho más rica que una vida pública muy pobre, ¿no? Y en esa medida la gente realmente mucha gente no siente que ir a votar haga demasiada diferencia y pues tiene un mejor plan ese día. Y hay otras cosas más profundas pues de acceso y de pobreza que también creo que tiene que ver, pero desde lo que tiene que ver con los medios, yo creo que en la medida en que nosotros lográramos hablar más de lo que la gente realmente le preocupa y quiere y necesita entender, pues la gente podría participar públicamente mucho más. Yo creo que la gente no participa en lo público porque es frustrante hacerlo, porque no sabe exactamente dónde es que puede incidir. Desde la silla en particular a mí me preocupa mucho porque nosotros, como nos la pasamos hablando de todo lo que no funciona como una forma de ejercer control, digamos, sobre los poderosos, damos la idea como si todo fuera malo, y creo que lo peor que uno puede hacer como periodista es generar en la gente repulsión a lo público y a lo político. Y creo que el otro extremo de entonces comenzar a hacer estos especiales súper positivos y un poquito dulzones también me parece que es fatal, porque además fuera de que normalmente tienen es un contenido comercial altísimo y se hace porque por alguna razón a los empresarios les encanta asociarse solo con lo positivo, creo que tampoco ayudan mucho, porque la gente ve estos especiales de felicidad y dice pues mi vida tampoco se parece a eso, ¿no? O como los discursos de santos que son súper felices y positivos, pues la gente dice pues no, mi vida no es tan chévere tampoco. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que encontrar un equilibrio entre poder contar la realidad con todos sus matices, que tiene muchos negativos pero también tiene otros positivos, y pues por lo menos en la silla no lo hemos logrado, porque nos cuesta mucho trabajo decir algo positivo o porque nos sentimos como lamboneándole a alguien o algo así, pero creo que eso es un reto grande que es dificilísimo de alcanzar. O sea, no ser como Shrek, pero tampoco como Blancanieves, ¿sí le entiendo? Sí, como contar la realidad como es con todos sus matices. Alejandro, mire, es que como en Foro Semana pues hacen innovaciones tecnológicas en estos foros, van a proyectar una pregunta que ha enviado el público a través de nuestra WhatsApp de revista y de Foro Semana. La pregunta que me envían acá se la formulo y tiene que ver un poco con ese sentido, Alejandro, y es que dicen, ¿cree que la polarización política de la que hablamos hace un instante es consecuencia de una misma politización de los medios? Yo creo que los medios en general, digamos, tienen una visión política, y cuando uno habla de que hay una visión política, la gente lo asocia a un tema de partidos, y yo creo que los medios son protagonistas de la sociedad, y en la medida que son protagonistas de la sociedad ejercen un poder mediático político, son protagonistas, son sujetos políticos importantes. El punto no es que los medios sean de naturaleza política, porque claramente cuando uno es protagonista de influencia tiene un poder político. El tema es que lo que informen sea producto de un proceso de deliberación interno con la visión que tenga el medio, porque cuando Juanita plantea que a ellos les cuesta trabajo mirar, digamos, los temas positivos, pero no necesariamente la silla vacía tiene que mirar los temas positivos. O sea, lo importante es que existan muchos medios de distinta naturaleza, con distintas visiones, que enriquezcan la oferta informativa, y si la silla vacía tiene una visión crítica de la política, pues está contribuyendo a la democracia colombiana desde su perspectiva, desde su visión, y así tendremos medios de izquierda, de derecha, de centro, y que no sean medios vergonzantes en esa visión, en la medida que sea una visión honesta de la realidad, con sus creencias, con sus valores, con una visión que es la visión del medio. Semana tiene una visión liberal, digamos, moderna, de una clase dirigente. Nosotros no nos da vergüenza decir que somos una visión de la clase dirigente, porque no creemos el tema de clases, de una clase dirigente distinta, que quiere ser moderna, que cree en la inclusión, que está profundamente comprometido con las regiones. Entonces, lo importante es que haya muchos medios que hagan la tarea seria, que sean fácticos, como decía Juan y como decía Fernando, que realmente se comprometan con los formatos de una manera profesional, independientemente de la visión, desde la más crítica
hasta la más ejemplarizante, positiva, que tampoco hay que estigmatizar porque la gente necesita inspiración y necesita referentes para volver a creer. Y yo creo que los medios también tenemos un compromiso en que las cosas en Colombia sí se pueden hacer, porque ese mensaje de desesperanza permanente termina alejando al ciudadano de lo público y terminamos en esa abstención tan lamentable. Bueno, nos queda un minuto ya para terminar. Un par de reflexiones finales, Juan y Fernando, sobre este tema y también sobre uno. En esta campaña, como en todas, sale a relucir lo peor de muchas personas. En materia política, en materia de ataques personales, etcétera. La conclusión, digamos, un poco en la misma mirada de Juanita y de Alejandro, ¿cómo lo ven ustedes ya como para concluir? Nos quedan muy pocos segundos. Lo que viene en esta campaña yo creo que va a ser escalofriante, porque falta muy poquito para la elección, no hay ninguna candidatura que esté consolidada, y eso abre terreno para presidencial, ¿no? En la presidencial y aún en la de Congreso. Estamos muy cerquita y eso abre terreno para guerra sucia, eso abre terreno para falsedades. Entonces los medios tenemos que ser particularmente cuidadosos en ese frente. Pues no es ninguna revelación. En esta campaña vendrán escándalos de corrupción, la Fiscalía está tomando decisiones todos los días y hay 5 ventiladores prendidos que salpicarán para todos lados. Vendrán escándalos sexuales, vendrán escándalos sobre la gente que se junta en las campañas. Va a ser una campaña llena de emotividad, llena de coyunturas difíciles. Entonces yo lo que creo es que los medios más que nunca tenemos que estar concentrados en nuestra misión periodística. Fernando. Muy breve, yo cojo unas palabras que dice Alejandro y las comparto plenamente. Nosotros somos un periódico de origen político que nació en la Casa Ospina y que ha tenido una transformación enorme y que es influyente en cierto nivel. ¿Qué esperan los empresarios de la República? Yo no puedo ser inferior a ese reto, y para mí no es vergonzante que en 296 ediciones que hago en el año siempre salga un empresario, que salga de Empanadas el Machetico de Medellín y que salga el muchacho de Rappi. Debe haber medios comprometidos con esa estigmatización del empresario, en mi caso, y nuestros lectores deben saber que de un medio especializado a través de más de 6 décadas encuentra las comparaciones de las propuestas económicas de los candidatos. Ojalá el periódico de Pasto, el periódico de Popayán, el periódico de Cali o de Medellín hagan lo propio, pero a nivel regional. Eso es lo que espera la gente de los lectores, que conforme al modelo periodístico de su medio cubra las elecciones. Pues mire, el tiempo se pasó volando. A todos muchas gracias por estas reflexiones. Nos faltó hablar de corrupción, nos faltó hablar de fact check, es decir, una cantidad de factores que tocaremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias a todos.